Listo. Ahora sí. Acabamos de hacer una lección de 12 preguntas en 10 minutos. Vamos a ver la corrección, como les dije, y ahí sí vamos a ver los temas nuevos de esta semana. La primera pregunta que nosotros encontramos en nuestra lección era sobre el término excluido. ¿Alguien se acuerda qué era el término excluido? Que lo escribe en el chat o que levante la mano. Pero necesito que alguien me diga qué era el término excluido. Fue un tema que vimos mucho. Nadie se acuerda. Exacto. Y uno nos dice el que no encaja, el que no tiene relación con los demás, ¿no? Correcto. El término excluido es el patito feo, como le llamábamos, ¿no? Listo. El patito feo, como me gusta a mí llamarlo, ¿no? El que no encaja, el que es diferente, el que no va, ¿verdad? Listo. Ahora, de esto de aquí, de estas 5 opciones de respuesta, ¿cuál creen que es la que no cuadra? Tenemos a los microbios, a los hongos, a las plantas, a los animales y a las frutas. ¿Cuál será la que no cuadra ahí? Ok. Me dicen que la E y me dicen que la D. Estamos entre animales y frutas. Okay. Nos estamos inclinando entonces más por la E. Ya se está igualando, se está igualando. Un punto para la E, un punto para la D, 2 puntos para la E. Bueno, la mayoría dice que es la E. Recordemos que dentro del tema del término excluido, nosotros vimos lo que era el campo semántico. El campo semántico era el nombre del conjunto o las características o algo que tenían en común las palabras. En este caso, ¿qué podemos encontrar en común entre microbio, hongo, plantas, animales y frutas? ¿Cuál sería el nombre del conjunto en el que nosotros pondríamos estos elementos? Que tienen vida. Una característica así muy importante, ¿no? Pero el verdadero campo semántico aquí son los reinos, los distintos tipos de reinos que existen en el planeta Tierra. Tenemos el reino de los microbios, el reino de los hongos, el reino de las plantas y el reino de los animales, donde encajamos también nosotros los seres humanos. Pero las frutas, no existe el reino de las frutas. Las frutas están dentro del reino de las plantas, el reino de los vegetales. Entonces la fruta es el que no va aquí. Listo. Mi respuesta correcta era la E, fruta. Los que no pusieron así, pues bueno, no importa, lo corrigen. En el PDF que les mandé, ahí están las preguntitas y bueno, lo corrigen, lo subrayan, lo imprimen, no sé lo que vayan a hacer, pero necesito que sí tengan anotada cuál es la respuesta correcta, para que después ustedes mismos puedan analizar y releer y volver a revisar todos los PDF de todas las clases que hemos visto y ustedes mismos ya entiendan el porqué de esa respuesta, ¿no? Vamos con la siguiente. Listo. La siguiente era una analogía, mis amadas analogías. ¿Qué era una analogía? ¿Qué es una analogía? ¿Cómo yo interpreto una analogía? Esto también es algo que les enseñé bastante. ¿Qué significaba para mí o para ustedes? ¿Qué significan las analogías? ¿Qué entendemos por la palabra analogía? Una comparación, exacto, ¿no? Yo había quedado en que la palabra analogía yo la dividí en dos, en ana de análisis y logía de lógica. Entonces, la analogía era un análisis lógico, una comparación que yo iba a hacer, una relación o semejanza, así como dice Daisy, ¿no? Entonces, aquí yo tenía que buscar la comparación, con qué comparábamos al humo, ¿no? Y qué iba después de grito.
Recordemos que habíamos hecho bastantes pautas, 4 pasos para poder hallar la respuesta, ¿no? Mi primer paso era definir qué es cada cosa, darle nombre a cada cosa que hay, qué es el humo y qué es el grito. Después íbamos a ver en qué lugar estaban, qué lugar ocupaba cada cual, ¿no? Porque recordemos, bueno, la analogía se divide aquí hasta donde está la palabra como. Esta es la separación. Entonces, lo que está en el puesto de aquí, en el puesto número 1, tiene que estar en el puesto número 1 de acá. Lo que está en el puesto número 2 tiene que estar en el puesto número 2 de acá. No puede estar al revés, ¿no? Teníamos después que ver qué relación tenía, cómo se relacionaba un objeto con otro, qué tipo de relación tenían, si era de antonimia, si era de concepto, si era de característica, a ver qué tipo de relación tenían esas dos palabras, esos dos objetos, esas dos cosas, ¿no? Y mi último paso era buscar entre mis opciones de respuesta qué respuesta cumplía con el mismo orden y el mismo tipo de relación. Ahora yo les pregunto, ¿qué respuesta pusieron ustedes? Ok, Julio me dice que es la A, muy bien. ¿Quién más? Ok, va ganando la A. Listo. Incendio, emoción. Listo, ya me están todos confirmando que pusieron la A. Vamos a borrar porque a mí se me olvida borrar después. Y van a recibir esas diapositivas todas rayadas. Listo, aquí nos dicen la C. A ver, mi respuesta correcta sí es la A. Humo es incendio como grito es a emoción, porque el humo es el resultado de un incendio y el grito es el resultado de una emoción. Entonces, ¿por qué no puede ser la ceba? Por pánico. Porque el humo no necesariamente tiene que ser de vapor, puede haber humo de cualquier cosa, más que todo de incendios, ¿no? Cuando entra en combustión algo, hay humo. Y el grito, pues podemos gritar de pánico, podemos gritar de alegría, de tristeza, de una emoción. El grito es el resultado de una emoción. Así como el humo es el resultado de un incendio, el grito es el resultado de una emoción. Vamos a la siguiente. Listo. Ahora sí, ¿alguien recuerda lo que eran las palabras homógrafas? Seleccionen las oraciones que contengan las palabras homógrafas. Es muy fácil. Las palabras homógrafas eran aquellas que se escribían igual, se pronunciaban igual, pero tenían diferentes significados. Entonces, una vez ya sabiendo eso, es fácil de identificar, ¿no? Solo vemos palabras que están repetidas y que tengan diferentes significados. En este caso, en la primera oración encontramos muñeca, repetida 2 veces. Dice, Marta juega con su muñeca pequeña, corre y salta por las escaleras, de repente tropieza y se lastima su muñeca y rodilla. La primera muñeca se refiere al juguete y la segunda muñeca se refiere a la articulación. Entonces aquí ya está cumpliendo que se escribe igual, se pronuncia igual y tiene diferentes significados, por lo cual la 1 es una de mis opciones de respuesta. Y yo tacho las que no tengan 1. Ni la C ni la D tienen y ya yo me quedo con un 50% de probabilidades de acertar. Ahora, vamos a la siguiente. Una masa de jóvenes llegó al aeropuerto a recibir al artista conocido como el encantador de masas. Ok, podemos decir que aquí se repite la palabra masa, ¿no? Quitémosle esa S, quitémosle la pluralidad y digamos que se repite. Se escribe igual, se pronuncia igual, pero tendrán diferentes significados. ¿No? Tienen el mismo significado, o sea, masa, multitud, conjunto. Entonces, como tiene el mismo significado, no es palabra homógrafa. Y yo descarto ahora las que tienen el número 2 y ya me quedo con la B. Ya no tengo ni siquiera que comprobar. Pero como aquí estamos en una revisión, sí lo vamos a comprobar. Listo. Aquí la palabra que se repite en la tercera es cobre.
El chico esperó varios minutos para que el tendero le cobre y elabore la factura del cobre que compró. Entonces tenemos cobre de cobrar y cobre del compuesto, del elemento, ¿no? Del metal. Entonces, se escribe igual, se pronuncia igual, pero tienen diferente significado, por lo cual la 3 sí es mi opción de respuesta. Va la 1, va la 3. Ahora, ella caminó por la estación pensando en su viaje, el cual terminaría en su estación favorita, verano. Se repite la palabra estación. Estación y estación. Se escribe igual, se pronuncia igual, pero tienen diferentes significados, ya que habla de la estación donde agarra el tren, o agarra el bus, o agarra el avión, donde sea, ¿no? Una parada, un punto. Y aquí habla de la estación del año, ¿no? Una época del año, que en este caso es verano. Entonces hablan de dos cosas diferentes, por lo cual sí es una palabra homógrafa. Entonces el 4 sí es mi opción. El B, la opción B, está completa. No, vamos a ver las 5 igual por si acaso, ¿no? Mientras atravesaba la calle, María escuchaba conversaciones, lo que le incomodó ya que prefería que la calle guarde silencio. Tenemos calle y calle. Se escribe igual, se pronuncia igual y significa lo mismo, por lo cual no es mi opción de respuesta. Mi verdadera opción de respuesta es la B. La 1, 3 y 4 son las palabras que cumplen con ser homógrafas, ¿no? Vamos a borrar. Listo. Sigamos. Siguiente pregunta. Son oraciones que cumplen con las reglas de concordancia nominal y verbal, etc. Listo. Esto les voy a explicar. Las reglas de concordancia verbal y nominal son aquellas que me dicen que mi verbo tiene que concordar, tiene que estar de acuerdo con mi sujeto. O sea, si mi verbo está en plural, perdón, si mi sujeto está en plural, mi verbo va a estar en plural. Si mi sujeto está en singular, mi verbo va a estar en singular. Lo mismo, ¿no? Lo nominal. Si mi sujeto está en femenino, mi sustantivo va a estar en femenino. Si mi sujeto está en masculino, mi sustantivo va a estar en masculino. Ahora, en concordancia nominal, que concuerde el sujeto con el sustantivo, no hay mayor cosa, no es tan complicado. Lo complicado aquí es la concordancia verbal, porque sí, aunque las reglas generales son que un sujeto en primera persona, mi verbo va a ser en primera persona, un sujeto en plural, mi verbo va a ser en plural, hay algunos casos especiales, hay algunas excepciones en estas reglas. La principal es que cuando mi sujeto, o sea, la parte de la oración, que es de quien está realizando la acción, cuando mi sujeto está encerrado en un conjunto, o sea, encontramos que dice multitud, variedad, grupo, infinidad, mitad, jauría, manada, cualquier palabra que encierre a mi sujeto en un grupo amplio. Mi verbo ya no va a ser en plural, sino que va a ser en singular. Por ejemplo, ya no va a ser la manada de perros caminaban en el parque. No, es la manada de perros caminaba en el parque. Mi verbo tiene que ser en singular. Listo. La otra regla también importante es que cuando yo en mi sujeto encontraba la Y, automáticamente mi verbo iba a estar en plural. Con esos puntos importantes, ya esas dos reglas que yo imagino y pienso y creo que son las más importantes a tomar en cuenta, ya podemos resolver cualquier ejercicio de concordancia nominal y verbal. Ahora, me dice que todas estas, la A, B, C y D, son oraciones que cumplen con esta regla, a excepción de una, y nosotros tenemos que ver cuál de esas es la que no cumple. La primera oración me dice, Adriano en la playa anhela nadar, trotar, hidratarse con fresca agua de coco. Adriano en la playa anhela nadar, trotar e hidratarse con fresca agua de coco. ¿Esta oración estará bien o estará mal planteada? ¿Qué creen ustedes? ¿Esta oración está bien o estará mal? Mi sujeto concuerda con mi sustantivo, mi sujeto concuerda con mi verbo, ¿cumplen las reglas de los casos especiales o no las cumplen? Está mal planteada. Entonces mi respuesta sería la A.
Vamos a ponerle una rayita, porque pensamos que está mal planteada. Ahora, la siguiente. Gabriel y Jorge me informaron que cantarán para la ciudad. ¿Estará bien o estará mal estructurada? Si yo tengo la letra I, mi verbo tiene que estar en plural. ¿Cumple con eso? Sí, cumple con eso. Por lo cual, la B sí está bien estructurada. La C lo mismo, ¿no? Yo veo la letra Y, automáticamente no leo la oración, me voy a mi verbo y mi verbo tiene que estar en plural. ¿Mi verbo aquí está en plural o está en singular? Está en singular. Entonces, como yo tengo la Y, mi verbo no puede estar en singular, tiene que estar en plural. Y como no está en plural, esta opción está mal. Esta está mal escrita, mal estructurada. La última dice, el cojín, y ya veo la I, me voy a mi verbo. Estaban. Entonces aquí ya yo tengo un dilema, porque ustedes dicen que la A está mal estructurada. Cuando yo leo Adriano en la playa anhela nadar, trotar e hidratarse con fresca agua de coco, yo no le veo el problema, yo no le veo, mi verbo concuerda con mi sujeto está en singular, primera persona, mis verbos están en singular, mi sujeto es masculino y mis sustantivos están en masculino, entonces, ¿cuál es el error aquí? La A está bien, la que está mal es la C, exacto, ¿no? Entonces, chicos, recuerden que así ustedes no le encuentren sentido a la oración, eso no es lo que le están pidiendo. Puede ser que esta oración tenga faltas ortográficas, puede ser que esté al revés, pero mientras a ustedes no le pidan que corrijan eso, y lo que le están pidiendo es que vean si el verbo y el sustantivo están correctos, pues eso es lo que tienen que ver, no tienen que ver más nada. Tenemos que aprender a leer lo que nos dice el enunciado. Entonces mi respuesta correcta es la C. Debería ser el goleador y el defensa han sido premiados por la empresa. Vamos a la siguiente. Ordene sintácticamente los elementos para formar una oración. Listo. Todos sabemos que una oración se compone por sujeto, verbo y predicado. Dentro del sujeto están algunas cosas, ¿no? Podemos encontrar nuestro artículo o nuestro pronombre, que es aquel que nos va a dar una pista acerca de lo que es el sujeto. Nos va a decir si el sujeto es masculino, si el sujeto es femenino. Nos va a decir si está en plural, si está en singular, si está en primera, segunda o tercera persona. Entonces, y yo leo la palabra sintácticamente, que le voy a explicar para las personitas nuevas. La palabra sintácticamente significa que esté en orden. Que yo necesito que esté en orden. Que esté primero sujeto, después verbo y al último predicado. Yo no puedo poner primero el predicado, después el sujeto y al último el verbo, o sujeto, predicado, verbo. No. Sí hay oraciones así, pero aquí me están pidiendo que las ordene de manera sintáctica, o sea que esté en orden. El sujeto es de quien se habla en esta oración, el verbo es la acción que realiza el sujeto y el predicado es el contexto, pues lo que está realizando. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Aquí, ¿cuál de las opciones sería la respuesta correcta y cómo quedaría estructurada mi oración? Ok. Bien, todos vamos a qué es la D. La D dice, mi oración diría así. Parecía entusiasmada, aun cuando había recibido noticias sin importancia. Parecía entusiasmada aun cuando había recibido noticias sin importancia. Entonces, aquí no hay un sujeto explícito. Nosotros tenemos que deducirlo, ¿no? Estas oraciones se llaman oraciones con sujeto tácito, lo que me indica que mi sujeto se da a entender. No está presente en la oración, pero se va a entender.
Parecía entusiasmada, ya eso me dice que el sujeto es ella, es una chica. Parecía entusiasmada. Y cuando yo ya no encuentro mi sujeto, me paso al verbo, porque sujeto o verbo predicado, ¿no? Si no está el sujeto, me voy al verbo. Mi verbo sería parecer, parecía. Entonces mi opción de respuesta tiene que comenzar con el 4, descarto las otras. Y ahora sabemos que mi predicado va al último. Y mi predicado es el contexto de la situación. Entonces, noticia sin importancia sería mi predicado, mi contexto. Entonces, yo ya sé que termina en 1, empieza con 4 y termina en 1. Y así, de fácil, yo saco cuál es la respuesta correcta. Si ya nosotros sabemos cómo está estructurada una oración y sabemos que nos está pidiendo de una oración sintáctica, ya yo solo leyendo por encimita no me voy a poner a comprobar. A ver, la 1 dice, noticias sin importancia, parecía entusiasmada, aun cuando había recibido. No, no me voy a poner a comprobar uno por uno, yo ya sé, a ver. Mi oración sintáctica, sujeto, verbo, predicado. ¿Hay sujeto o no hay sujeto? Bueno, me voy al verbo. Verbo parecer, listo, ahí está. ¿Y ya? Mi respuesta es la D. Siguiente. Listo. Completa la frase con conectores lógicos. Los conectores lógicos son palabras que nos ayudan a conectar, a unir o a enlazar ideas. Nos ayudan a enlazar un párrafo con otro, nos ayudan a darle sentido a mi texto, ¿no? No pretendamos que las cosas cambien, hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países. La crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia. El día nace de la noche oscura. ¿Cuál será mi respuesta correcta? ¿Qué conectores yo tengo que utilizar aquí? Ahí yo les pregunto, si tanto responden, ¿por qué solo 14 personas entregaron la lección? La C. Si siempre, ¿por qué y cómo? No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Entonces aquí necesitamos la 6. Bueno, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países. Después de tremenda frase, después de tremenda declaración, necesitaremos un conector explicativo que nos explique el porqué de esa frase, ¿no? Entonces busco entre mis opciones de respuesta y por una parte, porque del mismo modo. Entonces no, el único que está explicativo es este. Y el último, pues hace una comparación, ¿no? La creatividad nace en la angustia, el día nace de la noche oscura. Tenemos que buscar un conector de comparación y encuentro aquí el cómo. Y esa sería mi respuesta correcta. Así, no me demoro 1 minuto, no me demoro 2 minutos. Voy de una a la respuesta. Listo. Ahora sí, un tema fresquito, el tema que vimos en las clases anteriores. Identifique la idea central del texto. Recordemos, la idea central es aquella idea que engloba la frase, que le da sentido a mi texto, que engloba todo lo que dice el texto, que carga la información, y con la cual si yo le quitara esa frase a mi texto no tendría sentido. Y ahora hay distintos tipos de ideas. Está la idea explícita, que es aquella que vamos a encontrar escrita de manera textual en mi texto, y tengo la idea implícita, que es aquella que yo tengo que deducir. Y para hallar más fácil las ideas principales, usualmente lo encontramos entre las primeras 3 líneas. Un 90% de las veces lo encontramos entre las primeras 3 líneas. Pero en ese 10% donde no está entre las primeras 10 líneas, vamos a tener que leer el texto y preguntar de qué trata el texto. Y al yo preguntar de qué trata el texto, ya simplemente me voy a las opciones de respuesta y escojo, ¿no? Tenemos que hacer una lectura rápida y comprensiva. En este caso, no encontramos entre las primeras 3 líneas, por lo cual tengo que leer el texto, entenderlo y preguntarme de qué trata, ¿no? Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y comunión con los demás, a denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros.
Uno supone que la literatura transmite conocimientos y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Uno escribe en realidad para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado. Los melancólicos, los rebeldes, los humillados de esta tierra. ¿De qué trata este texto? ¿Qué es lo que nosotros entendimos en este texto? ¿Qué entendimos en el texto? ¿Cuál fue su opción de respuesta que ustedes marcaron en la lección? Listo. Ahora sí. Ok, me dicen que es la D. Si yo me pongo a analizar con lo que yo leí, yo sé que está hablando de la escritura, que nosotros escribimos no para identificarnos. Entonces, entre mis opciones de respuesta voy a buscar una que me hable de escritura. El conocimiento a través de la literatura no me habla. La actividad literaria como medio de salvación no me habla. La literatura como medio para huir de la soledad no me habla de escritura. La de la escritura como medio de comunicación. Entonces, yo ya sé que esta es mi respuesta, ¿correcto? Ahora, ¿esta será una idea implícita o una idea explícita? ¿La encontramos textualmente o tenemos que deducirla nosotros? Es implícita. Tenemos que deducirla nosotros. No la encontramos en el texto. Exacto. Vamos ahora a la siguiente. Ya estamos por terminar, chicos. Tranquilícense. Identifica la idea principal implícita del texto. Otra vez tenemos que deducirla nosotros mismos. Si comienzas una novela antes de estar listo, ocurre lo mismo que si fueras un joven atleta en una competencia con profesionales. Están fuera de su alcance. Si no estás listo, te da una paliza. Recibes una lección dolorosa de identidad. Uno hace bien en construir una pequeña experiencia literaria antes de probar con una gran obra larga. Respuestas. No se peleen, chicos, por escribir. Están que inundan el chat de Zoom con sus respuestas. ¿Cómo se pelean por escribir? Ok, me están diciendo la B. Entonces yo tengo que deducir, y aquí están comparando el escribir una novela sin experiencia al competir en una competición atlética con personas profesionales, ¿no? Me van a dar una paliza porque yo no tengo experiencia. Entonces al último nos dice, uno hace bien en construir una pequeña experiencia literaria antes de probar con una gran obra larga. Entonces, la B, es mejor empezar escribiendo algo pequeño antes de iniciar una novela. Este texto nos dice que es mejor empezar de a poquito para ir reuniendo experiencia y experiencia y ahí sí ya de una, irnos de una a lo grande, ¿verdad? No podemos correr sin primero haber gateado. Entonces mi respuesta correcta sí es la B. Listo. Vamos a la siguiente. Ahora tenemos que buscar la idea explícita del texto. Yo ni siquiera tengo que leer esto. Yo aquí ya me he ahorrado segundos muy valiosos. Como les dije, generalmente la idea explícita, la idea central, la vamos a encontrar en las primeras 3 líneas. Leo en Estados Unidos un grupo de científicos y me voy a un grupo de científicos. Yo ya sé que esa es mi respuesta correcta. Porque está explícito, está escrito textualmente, bueno, con palabras de más, con palabras menos, pero está ahí, están ahí las cosas esenciales, ¿no? Un grupo de científicos ha logrado, creado, un tejido artificial capaz de regenerarse
este descubrimiento será de gran utilidad en medicina. Entonces, si lo encuentro entre las primeras 3 líneas, me voy a mis opciones de respuesta. Y sí, mi respuesta correcta es la A. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Siguiente. Con base en el texto, identifique su tesis. Aquí, chicos, lamentablemente, van a tener que leer. En las tesis, si en las ideas principales, el 90% de las ocasiones lo vamos a encontrar en las primeras 3 líneas, con la tesis se incrementa eso, ya no va a ser el 90%, sino el 99%. Pero como estamos con tanta buena suerte, bueno, yo no puedo escribir. ¡Ay! Paro la compartición. Aquí, como estamos con mucha buena suerte, nos encontramos en el 1% de las veces donde mi tesis no está entre las primeras 3 líneas. Así que nos toca leer, entender y responder. Ok, Kevin nos dice que es la C. Ok, ¿quién más? Listo, nos quedamos con que es la C entonces. Si yo leo y yo entiendo esto, yo ya lo leí antes, no voy a perder el tiempo ahorita leyéndolo de nuevo porque ya ustedes también lo leyeron en la lección. Entonces veo que me habla de la caída del petróleo en Nueva York, que es lo principal, ¿no? Y también nos mencionan que en Venezuela pasa lo mismo, ¿no? El segundo párrafo ya me habla de que en Venezuela pasó lo mismo. Entonces, dice, la caída del crudo generalizada a nivel mundial reduce drásticamente el ingreso de Venezuela, pues no me habla de Venezuela, me habla de Venezuela y de New York. Entonces aquí no me está diciendo New York, yo lo tacho. El mercado trata de retomar el aliento y estabilizarse, destacó Gene Margilion de Transition Energy. No me habla ni de la caída del petróleo, ni de Venezuela, ni de Estados Unidos. El precio del petróleo cierra a la baja en New York debido a la sobreoferta en el mercado, como el crudo venezolano también cae. Listo, aquí me está hablando de las dos cosas, ¿no? A pesar de la caída de los precios del crudo, el Ejecutivo venezolano ha sostenido que mantendrá el gasto en áreas sociales. Me habla de Venezuela, más no de Nueva York, ¿no? Entonces mi respuesta correcta es la C, porque me abarca todos los temas del que me está hablando este texto. Listo. Sigamos. Es la C, corrijan los que tengan que corregir. Tienen en el PDF, vayan subrayándolo. Cuando lo impriman, encierren esa respuesta. Pero bueno, lo importante es que lo tengan a la mano. Listo, listo, listo. Siguiente. Con base en las premisas, identifique la consecuencia lógica. Premisas es una afirmación, es una frase que busca afirmar o negar algo. Y la consecuencia lógica es la conclusión, aquella que nosotros vamos a despejar netamente, lo vamos a despejar de aquí. No podemos inferirlo, no podemos deducirlo, tenemos que sacarlo de aquí. Lo que dice aquí tiene que ser lo que esté acá. En la Facultad de Lenguas, los estudiantes obtienen su título tras presentar un estudio relacionado con la comunicación y obtener un promedio superior a 7/10 en idiomas. Tanto Samuel como Francisca presentaron su estudio, aunque solo esta última, o sea, Francisca, obtuvo un promedio superior a 7. Ya, silencio. Obtuvo un promedio superior a 7/10. La estudiante que obtuvo el mejor puntaje fue Marcela, con una nota de 10/10, quien no presentó el estudio. Por lo tanto, Samuel y Francisca obtuvieron su título, Samuel y Francisca no obtuvieron su título. Francisca y Marcela obtuvieron su título, Marcela y Samuel no obtuvieron su título. ¿Cuál será mi respuesta en base al texto, en base a las premisas que leímos anteriormente? Francisca y Marcela obtuvieron su título, exacto, ¿no?
porque entre los parámetros que me daban es que solo obtenían el título aquellas personas que obtuvieron mayor que 7, ¿no? Me dice que Samuel y Francisca presentaron su estudio, pero que solo Francisca obtuvo 7, una nota superior a 7, lo que indica que Samuel no obtuvo la nota superior a 7, por lo cual no tiene el título. Más adelante nos dicen que Marcela tuvo una calificación de 10 sobre 10, superó el 7, así que obtuvo su título. En consecuencia, Francisca y Marcela obtuvieron su título y Samuel no lo obtuvo. Esa sería la respuesta correcta, exacto, la C. Vamos con la siguiente. Déjenme borrar. Listo. Con base en las premisas, infiera la respuesta lógica. Esta es sumamente fácil, lo vimos en la clase pasada, de hecho, ¿no? Inferir ya es sacar nosotros mismos nuestra propia conclusión. Me dice que Juan estudia por las tardes, y en la ciudad donde vive Juan, en las noches son muy frías y peligrosas. Juan posee una mascota a la que debe pasear a diario. Entonces, ¿qué yo puedo asumir, qué yo puedo pensar respecto a estos 3 puntos? ¿Será que Juan pasea a su perro por las tardes? ¿Será que Juan debería pasear a su perro por las noches? ¿Será que Juan es amante de los animales o Juan pasea a sus mascotas por la mañana? Exacto, ¿no? La D, así como dijo Ivo, la D. ¿Por qué? Porque si estudia por las tardes es que está ocupado en las tardes como para pasear a su perro, a su mascota, a su gato, a su conejo, a su tigre, a su león, a lo que sea que tenga, ¿no? En las tardes va a estar ocupado. Y me dice que en las noches es muy peligroso, entonces yo de Juan no salgo en las noches, es peligroso, ¿no? Lo cual me dejaría con tiempo en la mañana. Y en la mañana sería, si yo fuera Juan, sería donde yo sacaría a pasear a mi mascota. La respuesta correcta era la D. Listo, chicos. Esas fueron las 12 preguntas que ustedes vieron en la lección. Era un diagnóstico, no se me agobien, ya saben, ¿no? Ya yo después voy a revisar quiénes acertaron. Y obviamente le voy a decir por el grupo no les voy a decir la nota, sino que les voy a decir quién sacó el mayor puntaje para ver si hacemos un descuentito con los deberes, lo que significa que yo les voy a mandar deberes, pero como esa persona sacó buena nota en la lección, pues va a hacer un ejercicio menos, 2 ejercicios menos, dependiendo de la nota, ¿no? Y bueno, para los que no, vamos a tener que reforzar esas áreas en las que no acertaron en la lección, ¿verdad? Listo. Ahora sí, chicos, pasemos a lo que es lectura crítica. Lectura crítica 2, la semana pasada vimos lectura crítica 1, que comprendía ideas principales, tesis, ideas explícitas, ideas implícitas, premisas, conclusiones lógicas e inferencias. Esta semana vamos a ver lo que es parafrasear, vamos a ver lo que son las falacias, los tipos de falacias, ejercicios para reconocer las falacias. Vamos a ver asimismo también argumentos, tipos de argumentos, las características de los argumentos y obviamente ejercicios con argumentos. Vamos a ver lo que son las contradicciones o contraargumentos. Vamos a ver significado contextual y vamos a ver obviamente también los refranes. Alguien que me diga así rapidito, ¿a qué refrán hace referencia esta imagen? ¿Será más vale pájaro en mano que sin volando? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Exacto, ¿no? Está claro. Listo. Ahora sí. Perdón. Bienvenidos a la clase, chicos. Vamos a empezar explicando qué es parafrasear. Esta clase sí ya va a ser corta, ya no va a ser mucho texto como en las clases pasadas. Esta clase ya no. Parafrasear viene de paráfrasis, que es un recurso del lenguaje. Una paráfrasis sirve para comunicar la idea de alguien conocido, normalmente un autor prestigioso. Y hasta ahí vamos a parar la lectura. Parafrasear, chicos, es cambiar, es decir, con tus propias palabras. Vamos a cambiar las palabras de un texto, pero sin que este texto, sin que
esta frase pierda el sentido original. Entonces yo voy a cambiar algo con mis propias palabras. Ahora, hay dos maneras de parafrasear. La forma en la que lo hacemos con sinónimos, simplemente buscamos los sinónimos de las palabras. Si dice mañana, yo pongo día. Si dice tarde, pongo vespertino. Si dice noche, pongo nocturno. Y así, ¿no? Vamos cambiando palabras por sus sinónimos. Y la otra, que yo considero que es más fácil, es leer, entender y explicar con mis propias palabras. Eso es todo lo que tenemos que saber sobre parafrasear. Es cambiar las palabras del texto, pero sin que éste pierda su sentido original. Si en mi paráfrasis, en la frase que yo voy a parafrasear dice padre, madre, tío, abuela, en mi otra, en la que yo ya parafraseé, tiene que significar lo mismo, padre, madre, tío, abuela. Listo, ahora sí. Con base en el enunciado, identifiquemos la paráfrasis correcta. Identifiquemos cuál es ¿cómo podríamos decir? El significado de esta frase, ¿no? Por sus obras se conoce al artesano. ¿Será que un trabajo bien realizado es la mejor carta de presentación? ¿Será que los artesanos prefieren ser más conocidos que sus obras? ¿O no importa la calidad de la obra si el autor es conocido? ¿O la obra debe poseer mayor relevancia que el artesano? ¿Cuál será la paráfrasis, el significado correcto de esta frase? Ok. Tenemos hasta ahora la A, la D, la C. Pero más gana la A. Por sus obras se conoce al artesano, que nosotros podemos entender que las personas se hacen conocidas por sus acciones, ¿no? Por las cosas que ellos realizan, su carta de presentación. Entonces, la D dice, las obras deben poseer mayor relevancia que el artesano. Bueno, dejémoslo, ¿no? Podemos decir, dejémoslo como opción, pongamos la rayita de lado. No importa la calidad de la obra si el autor es conocido. Claro que no, nos están diciendo lo contrario, que una obra bien hecha va a hablar bien de ti. Los artesanos prefieren, bueno, entonces esta la C ya la tachamos. Los artesanos prefieren ser más conocidos que sus obras. No, tampoco nos están diciendo eso. Nos quedamos entre la D y la A, y la A dice, un trabajo bien realizado es la mejor carta de presentación. Y es exacto lo que nos quiere decir esta frase, ¿no? Por su obra se conoce al artesano, un trabajo bien realizado es la mejor carta de presentación, por lo cual es mi respuesta correcta. Ahora, ¿qué dicen? Bueno, todas están aquí, es la A. Vamos a la siguiente sí ya se complica un poco. En base en el texto, identifique la paráfrasis. El ser humano es capaz de modificar el ambiente que lo rodea, al grado de convertir un desierto en un jardín y paraíso natural. Por esto, es necesario considerar al individuo y al medio ambiente como una entidad única e inseparable. Así como el sujeto actúa sobre el entorno, este también puede actuar en el estado anímico de una persona de manera profunda. ¿Cuál será la paráfrasis, el significado, lo que nos querrá decir este texto? A ver, veamos la A y la D. A y la D. Les voy a dar una pista. Les voy a decir lo que yo entendí con este texto. Yo entendí que tanto el medio ambiente como el ser humano son capaces de modificarse entre sí y son una entidad única, o sea, son una sola cosa que se modifica el uno al otro. Entonces, ya con esa pista que le di, busquen la opción de respuesta. Ya cambiaron.
Vamos a analizar. Ok. La A dice, las personas y medio ambiente actúan sobre sí mismos y se modifican con el objetivo de convertirse en el reflejo del otro. Entonces, el ser humano cambia el medio ambiente, modifica el medio ambiente para convertirlo en su reflejo. Y asimismo, el ambiente cambia al ser humano para convertirlo en su reflejo. No. Ya esta parte iba bien hasta que estaba con el objetivo de convertirse en el reflejo del otro. Acá ya la A no es. La B, el entorno jamás permanece inmóvil ante el ser humano. Ok, esta frase me dice que siempre está cambiante el entorno, en el que conforman un único ser invisible, conforman un único ser y en su unicidad, en su unión, se modifican entre sí, lo que me dice que el entorno modifica al ser humano y el ser humano modifica al entorno. Esta puede ser mi opción de respuesta, pongo la rayita de lado, la C. Sujeto y espacio son dos entidades ajenas, que se enlazan únicamente cuando la primera, o sea, el ser humano, busca modificar a la segunda, ¿no? Porque se modifica mutuamente, ¿no? Entonces la C tampoco es mi opción de respuesta. Ahora le D. La construcción psicológica de una persona está directamente relacionada con el sitio que habita, sin embargo, su incidencia en esta es nula. Mi respuesta, por lo tanto, queda con la letra B. El entorno jamás permanece inmóvil porque se anda modificando constantemente ante el ser humano, con el que conforman un único ser invisible y en su unión se modifican el uno al otro. El entorno tiene la capacidad de modificar el estado de ánimo de las personas y las personas tienen la capacidad de modificar el entorno o el ambiente. Entonces mi respuesta correcta es la B. Ahora sí, vamos con la siguiente. La siguiente es sumamente fácil. Una fácil, una difícil, una fácil, una difícil. Con base en el texto identifique la paráfrasis. Es preciso informar el momento en el que se llegará, así las personas se sienten contentas con anterioridad y a medida que avance el tiempo se sentirán más felices. ¿Qué puede significar eso? A veces es necesario establecer plazos para todas las acciones iniciadas, o puede ser que es necesario que se manifieste cuando llegará para estar alegre con antelación. Es importante avisar la hora en la que se especula llegar para estar prevenidos, o será que a medida que avance el tiempo, las costumbres serán necesarias para ser alegres. Léanlo, entiéndanlo. Recuerden que hay dos maneras de parafrasear: leerlo, entenderlo y explicarlo, o cambiarle los sinónimos, cambiarlo por sinónimos. Vamos. Necesito que me escriban ya sus opciones de respuesta. Ok, ya tenemos una. A. La B. La A, la B. Otra para la A y otra para la B. Otra para la B. Otra para la A. Ay, son tres A. Una para la C. Vamos, tres respuestas más. La B. La C. La última, viene una última respuesta. Y la última respuesta dice... ¿Cómo dice? Vamos. Vamos, una última personita que me diga la respuesta. La C, listo. Se cierra la tómbola, no se aceptan más respuestas, chicos. Por mayoría de votos ganaría la B, pero vamos a analizar. No es preciso informar el momento en que se llegará. Bueno, a veces se hace necesario establecer plazos para todas las acciones
iniciadas. La verdad no le encuentro sentido. Dejémosla en stand-by. Vamos a la C. Es importante avisar la hora en la que se especula llegar para estar prevenidos. No me dice eso, ¿no? Acá arriba me está hablando de felicidad. Entonces, como que no. A medida que avance el tiempo, las costumbres serán necesarias para ser alegres. Bien, me habla de felicidad, pero no me habla nada de lo de arriba. Me quedo entre la B y la A que quedamos, ¿no? Recordemos, como les dije, hay dos maneras de parafrasear, entendiendo, leyendo, entendiendo y explicando, o cambiando por sinónimos. Aquí, entre mis opciones de respuesta, lo que yo me di cuenta rápidamente es que fueron por sinónimos. El es preciso, es necesario, informar el momento en el que llegará, manifestar cuándo se llegará, así la persona se siente contenta, va a estar alegre, con anterioridad, con antelación. Entonces fueron cambiando por sinónimos y no perdió el sentido del texto. Mi respuesta correcta es el literal. La A veces es necesario establecer plazos para todas las acciones iniciadas. Como les dije en la C, me está hablando arriba de que tenemos que estar alegres. Y recuerden que yo les dije que cambiábamos las palabras y todo, pero no podía perder el sentido del texto. Y mi texto arriba me dice de estar felices, me habla de estar alegres, con anticipación. Y las únicas dos que me hablan de alegres es la B y la D, pero la B es la que tiene más sentido. Mi respuesta correcta es la B. Listo. Vamos con la siguiente. Durante mucho tiempo, una de las mejores opciones para el refugio de una parte de la biodiversidad agraria y para el encuentro de varias generaciones han sido los huertos familiares. Estos permiten la transición de conocimientos, técnicas y prácticas familiares. Ok, este está más complicadito. Les dije, una fácil, una fácil y ahora viene una difícil. Así que chicos, sus respuestas, léanlo, analícenlo, explíquenlo, cámbienlo por sinónimos, pero denme mi respuesta. Son 7:22, 7:23 tiene que estar mi respuesta. 1 minuto tiene. A ver, ya van llegando las respuestas. Ok, Ivo está pilas, como que Ivo se va a ganar el punto de agilidad de la noche. Ivo me dice la C. Ok, me dice la C, la D, la A. La C, la C, la D. La C. Por mayoría de votos ganó la C. ¿Será o no será? Vamos a comprobarlo ahorita mismo. Mi respuesta correcta era la A, chicos. Ahorita sí ya les escribo rapidito. Qué conveniente que ya poniendo la respuesta, ahora sí pongan. No se preocupen, chicos. Porque es la A, porque está diciendo, ¿no? Lo está entendiendo y analizando y explicando. Y vemos que posee toda la información, nos está hablando de huertos domésticos, huertos familiares, y aquí están los huertos domésticos, la transición de saberes, está la transición de conocimientos, y aquí ya entra todo lo que es técnicas y prácticas familiares, así como la conservación de la biodiversidad agraria, me está hablando de los productos agrícolas. Entonces, este literal es el que contiene toda la información que me están dando arriba, pero más sintetizada. Entonces, mi respuesta correcta era el literal A. Listo, ahora una fácil.
Cualquier persona que persiste e intenta varias veces, por más percances que aparezcan en todo el camino, finalmente logrará lo que anhela. Les voy a dar un plus, una pista, porque soy buena gente. Esto es por sinónimos. Busquen los sinónimos de esta frase. Ok. Tenemos votos para la A. Tenemos votos para la C. Tenemos votos para la D. También para la B. Entonces, ya estamos, tenemos todas las respuestas. Todas las opciones de respuesta están. A, B, C y D. Les dije que era por sinónimos. Ya digamos, vamos a ver. Las personas que insisten en conseguir lo ambicionado terminan por obtenerlo. Aquel que logra vencer todas las desventuras de su vida termina conquistando lo ambicionado. Las personas que desean algo con todo su corazón acabarán por conseguirlo. La última, aquel que persevera todos los días a pesar de las adversidades acabará obteniendo lo deseado. La respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque vemos que aquí está sinónimo. Cualquier persona, aquel que persevera, persiste. Intenta varias veces todos los días. Por más percances que aparezcan, a pesar de las adversidades, finalmente acabarán logrando, obteniendo lo que anhela, lo deseado. Entonces está todos los puntos importantes de mi frase, los encontramos en la D. Por eso la D es mi opción de respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Listo. Con base en el texto identifique la paráfrasis. Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras. Al inverso del mal escritor, que dice cosas intrascendentes con palabras grandiosas. Ok, otra pista que les doy. Leer, entender y explicar. Aquí, entre las respuestas, tiene que estar el tipo de paráfrasis en las que se lee, se entiende y se explica. A ver, ya me están diciendo la A. Me parece que esa sí va a ser mi respuesta, ¿no? Respuesta unánime, todo el mundo está diciendo que es la A. Vamos a comprobarlo. Sí, chicos, están en lo correcto. Mi respuesta correcta de este ejercicio es la A. Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras, al inverso de un mal escritor que dice cosas intrascendentes con palabras grandiosas. Un buen escritor es capaz de expresar grandes sentimientos, grandes pensamientos con cosas pequeñas, ¿no? Palabras insignificantes. A la inversa que un mal escritor que dice palabras rebuscadas, palabras difíciles, pero no dice nada, no dice la gran cosa. La A, el captar palabras simples, las grandes emociones y vicisitudes humanas es lo que le da forma a la literatura, más no el usar términos rebuscados sin sentido ni trascendencia. Entonces sí, mi respuesta correcta es la A. Ahorita. Todos tienen el PDF, ¿verdad? Vamos a hacer la 19. No, ya sé. La 19 creo que, déjenme revisar. Déjenme revisar.
Déjenme revisar el PDF hasta qué pregunta llega lo que es paráfrasis y ahí les digo hasta dónde queda el deber de este tema para pasar al... Ya chicos, entonces el deber queda la 19, la 20, la 21, la 22 y la 23. 5 ejercicios de paráfrasis. Queda la 19, la 20, la 21, la 22 y la 23 del PDF. Si alguien no lo tiene, pues me avisa y lo vuelvo a enviar al grupo, ¿no? Aunque en el grupo están todos tienen que tenerlo. Ahorita vamos a pasar con el otro tema, que son las falacias. Déjenme buscar la diapositiva del tema. Espérense. Diapositiva del tema, ya, acá está, ya la encontré. Vamos a ver. Listo, ahora sí, hablemos de lo que son las falacias. ¿Alguien de aquí alguna vez ha escuchado lo que es falacia? ¿Saben lo que significa? ¿O qué entienden por la palabra falacias? Mentiras, sí, son mentiras, falsedades. Vamos a explicar. Una falacia en el campo de la lógica es un argumento o razonamiento que parece válido a simple vista, pero no lo es. Ya sea que se cometa de manera intencionada, con fines de manipulación y engaño, o de manera desinteresada, las falacias han preocupado a diversos campos discursivos del quehacer social, como la política, la retórica, la ciencia o la religión. Entonces, las falacias son argumentos que a simple vista parecen válidos. Son unos tipos de argumentos que los utilizamos de manera intencional o sin querer para intentar persuadir a los demás de que crean y piensen que lo que nosotros decimos es correcto, ¿no? Que compartan nuestra opinión. Entonces, dentro de la falacia existen muchísimos tipos. Existen por lo mínimo unas 20 falacias. Pero las que yo he visto a lo largo de estos años y hasta en el examen pasado que hubieron, fueron las 5 principales. Y de esas 5 principales es las que vamos a hablar rapidito para ir a los ejes. Sí, listo. Entonces, la primera falacia es la ad populum. Quitemos eso un ratito. Es decir, el razonamiento que está basado en lo que piensa o dice la mayoría sobre algo, sin tomar en cuenta las razones. Entonces, la falacia ad populum es aquella que nosotros apelamos a lo que dice la multitud. Es que no, pues es que si 10 personas me han dicho que es buena esa película es porque tiene que ser buena, ¿no? A 10 personas le ha gustado. No, es que yo tengo la razón porque 20 personas de mi universidad piensan igual que yo, entonces yo tengo razón. Ese es el tipo de falacia ad populum, que es a la popularidad, ¿no? Es en latín. Y lo hemos visto en propagandas, como por ejemplo, 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan. Están apelando a un argumento de autoridad, también aplica como argumento de autoridad, pero a que la mayoría lo recomienda. Y si la mayoría lo recomienda es porque es bueno. Vamos ahora a la falacia ad verecundiam.
La falacia ad verecundiam o de autoridad es aquella premisa que se basa en la figura de alguien experto en argumentar, cierta y verdadera. Entonces, la falacia ad verecundiam es cuando nosotros apelamos a alguna autoridad. Decimos, no, es que miren, ese reportero famoso me acaba de decir que si tú te echas vinagre en el cabello se te va la caspa, ¿no? Lo que siempre acuden las abuelitas o las tías, las cadenas que le mandan a los grupos a la gente, ¿no? Dicen, no, es que mira, si lo dijo fulanito es porque fulanito sabe, él conoce de ese tema. Pero ¿cuál es el error aquí en esta falacia? El error aquí es que acuden a personas, a autoridades que no son expertas ni especializadas en ese tema. Que un reportero, ¿qué va a saber de cómo quitar la caspa si no es un dermatólogo? Vienen y dicen, no, es que mira, la otra vez yo fui donde un sobador y el sobador me dijo que eso no es un hueso roto, que simplemente tengo que ponerme mentol y ya está. ¿Qué va a saber un sobador, un sobandero, de algo que tiene que hacer un doctor, un traumatólogo? Entonces acudimos a autoridades, pero autoridades que no son expertas en ese tema. Entonces, ad populum acudimos a lo que piensa la mayoría, ad verecundiam acudimos a una autoridad que no es experta ni especialista en ese tema. De ahí viene la ad ignorantiam. Esta consiste en sostener la verdad o la falsedad de una proposición alegando que no existen pruebas de lo contrario. Lo que esta falacia me dice es que no alegan, no apoyan o no se basan en el conocimiento, sino en la escasez de este, en la ignorancia y en las faltas de pruebas que hay. Por ejemplo, el dibujito que vemos. Los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia. Está apelando a la falta de conocimiento que hay sobre los extraterrestres. Otra persona dice, los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existen. Aquí también ya está apelando a que no hay pruebas de que no existen. Los dos están cometiendo esta falacia. Entonces, en esta falacia nosotros apelamos a la falta de conocimiento. Mencionamos que nosotros tenemos razón porque nadie puede contradecirnos y no nos muestran lo contrario. Hasta que no nos muestren lo contrario, nosotros tenemos razón. Esa es la falacia ad ignorantiam o a la ignorancia. Después tenemos la ad hominem, que para mí es la más famosa. Es una falacia que consiste en atacar a la persona que emite el argumento, desacreditándolo para que los demás no lo tengan en consideración. Esta falacia, en vez de nosotros debatir el argumento de la persona, vamos a atacar a la persona. Vamos a decir, no, es que tú estás muy joven, ¿cómo te voy a hacer caso si tú estás muy joven? No, es que mírate cómo te vistes, ¿cómo puedes tener la razón si te vistes así? Pero ¿por qué tú me estás hablando de corrupción si hace 3 años yo te vi robar un chico? Entonces atacamos directamente a la persona con la que estamos debatiendo en vez de atacar el argumento, no fue la palabra. Bueno, entonces la falacia ad populum es aquella que apela a la popularidad, lo que dice la mayoría, la ad verecundiam, a la autoridad que no es experta en el tema, a la ignorancia, ad ignorantiam es a la que apela al desconocimiento o falta de conocimiento, la ad hominem, la que ataca al oponente en vez de al discurso, y por último tenemos la ad baculum. Un argumento ad baculum es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de posición propia, en el abuso de poder. En otras palabras, la fuerza hace el derecho. Entonces, las falacias ad baculum, que significa al bastón o por el bastón, son aquellas que se basan en amenazas, en fuerza, en que te sientes amenazado. Te amenazan. Entonces, ad baculum, amenaza, ad populum, popularidad, la mayoría, ad verecundiam, autoridades que no es especialista en el tema, ad ignorantiam, a la falta de conocimiento, ad hominem, que ataca al oponente, y ad baculum, de amenazas, ¿no? Tenemos un ejemplo claro de esto, cuando nuestros padres nos dicen, no, es que yo soy tu padre, yo soy tu madre, me tienes que respetar, me tienes que hacer caso. O mientras vivas bajo mi techo, yo mando, se hace lo que yo diga. Entonces están cometiendo ahí una falacia ad baculum, porque es bajo amenaza.
te hacen coaccionar, te hacen opinar lo mismo que ellos, pero bajo amenazas. Pero también es a la inversa, ¿no? También las personas pueden chantajear, también los hijos pueden chantajear a los papás mediante amenazas. Entonces, chicos, esos son los 5 tipos de falacias más importantes. Existen muchísimas más. Existe la falacia del hombre paja, el falso negativo, existe el de A es A por B, existen muchísimas. Pero estas 5 son las que les ponen en el examen. Lo han puesto en el Ser Bachiller, lo han puesto en el CNC, lo han puesto en el EAE y lo pusieron en el último examen transformador. Entonces, ahora sí, vamos a la resolución. Pues bueno, se nos hace difícil los nombres en latín, no queremos invocar demonios al intentar pronunciarlo, vamos entonces a decirlos por sus nombres en español. Ad populum, a la popularidad, falacia de la popularidad. Ad verecundiam, falacia de autoridad. Ad ignorantiam, falacia de la ignorancia. Ad hominem es del hombre, ¿no? Falacia del hombre. Y ad baculum, falacia del bastón o de amenaza. Como se nos haga más fácil. Ya yo se los voy a pasar los nombres por el grupo para que se les hagan más fácil. Y ojo, yo no tengo una buena pronunciación de latín. Yo lo estoy leyendo tal cual se escribe. Cuidadito por intentar pronunciar, vamos a pronunciar mal y vamos a terminar haciendo un pacto. Así que sigamos. Bueno, entonces ya tenemos las 5 falacias más conocidas. Vamos ahora a los ejercicios. Listo. El primero nos dice, con base en el discurso político, en el discurso político pronunciado en el Coliseo Regional previo a la contienda electoral, Rogelio Sánchez afirmó, no queremos ese candidato joven que le tiene miedo a los jóvenes, que cuando fue al debate terminó en el baño. Ese candidato no. Ese candidato representa lo que ustedes han padecido. Representa autoritarismo, representa rendición frente al crimen, representa deuda frente al abuso del poder. Entonces, ¿qué falacia está cometiendo? Está cometiendo la falacia de autoridad, la falacia de ignorancia, la falacia de amenaza o la falacia de atacar a su oponente, atacar al hombre. La de exacto, ¿no? No está atacando de manera constructiva a su oponente, sino que les está atacando, está diciendo, ah, es que joven, ¿cómo nos vamos a dejar gobernar de alguien joven, de alguien que no tiene experiencia? Exacto, ¿no? Es la falacia al hombre. Siguiente. Identifique la falacia ad verecundiam, bueno, la falacia de autoridad. Pongamos la A de autoridad. El cambio climático es un mito. Aquellos que lo sostienen no tienen ningún conocimiento sobre la dinámica del planeta, solo son aficionados. Los resultados de la homeopatía han sido debatidos hasta la actualidad, de tal manera que estos son reales y pueden curar enfermedades terminales. La población mundial necesita un cambio de modelo de producción. Si la dinámica no cambia, el planeta tiene los días contados. O el presentador de noticias aseguró que las razones de la crisis ecológica del orden mundial hay que buscarlas en el abuso de los recursos renovables. ¿Cuál será una falacia de autoridad? O sea, que menciona la autoridad de alguien que no es experto en ese tema. La D, exacto, ¿no? ¿Qué va a saber un reportero? Puede que sepa, pero los que les corresponde hablar sobre el cambio climático, sobre cuáles fueron las crisis ecológicas, son los ambientalistas, los biólogos, los ingenieros ambientales, los químicos, los bioquímicos de ambiente, no los reporteros. Entonces, la falacia, la falsedad de autoridad aquí es la D. El presentador no tiene experiencia, no es experto en el tema de la ecología. Ya. Aquí, leyendo esto, leyendo el enunciado, yo ya tengo la respuesta. Lea y analice el siguiente enunciado y ubique el tipo de falacia a la que pertenece.
en el que se busca una conclusión mediante el uso de amenaza, fuerza o miedo. ¿Será misericordia, autoridad, atacar al hombre o por el bastón de amenaza? Ok. Ok, chicos, aquí está claro. Aquí yo ni siquiera tengo que leer esto. Esteban va a solicitar un préstamo al banco cuyo director, Alejandro, tiene una casa en el campo en su pueblo. Esteban le recuerda a Alejandro que una casa de campo puede quemarse por completo cuando no está sus dueños. Qué macabro es ese Alejandro para, perdón, a ese Esteban para amenazar, porque está amenazando a Alejandro que si no le da el préstamo le va a quemar su casa. Eso es lo que yo entiendo. Pero yo no necesito leer esto para saber que está amenazando a alguien, porque arriba me dice que tengo que seleccionar el que me indique amenaza. El de misericordia, pues me indica misericordia. El ad verecundiam de autoridad me indica una autoridad. El ad hominem me dice de atacar al hombre. Y el ad baculum es de amenaza. Entonces yo ya no busco más y selecciono la D. Ni siquiera leo esto, me ahorro el tiempo porque aquí es amenaza y el único que es de amenaza es la D. Entonces mi respuesta es la D. Siguiente. Identifique la falacia ad verecundiam. Ah, bueno, aquí se repite, ¿cierto? Me había olvidado que se repite, no le pondremos atención a esto. Listo. A ver, les voy a dar 2 minutos. Voy a aprovechar para tomar agua. Tienen 2 minutos para resolver este ejercicio. Ok, ya me están diciendo que es la C. Así es, ya tomé agua, soy flash. Ok, todos están a que es la C. Vamos a leerlo. Un momento. Listo, vamos a leerlo. A través de un estudio médico se ha intentado relacionar el uso de teléfonos celulares con ciertas enfermedades cerebrales. Un consorcio de investigadores de 13 países extrajo datos de cuestionarios aplicados a un grupo de personas. Los datos concluyen que un grupo pequeño de participantes presenta un cuadro de factores de riesgo que los hace propensos a padecer estas enfermedades, pero no se ha podido comprobar que sea consecuencia del uso del celular. Eso ha hecho que los investigadores dictaminen que la incidencia de este en la aparición de patologías cerebrales es inexistente debido a la falta de medios suficientes para investigar. Entonces, descartaron la investigación por falta de conocimiento. Y la única falacia que me hablaba de falta de conocimiento era la de ignorancia. La D, que es ad hominem, habla de atacar al hombre. O sea, de decir, no, pero es que esos investigadores, ¿qué van a saber? Si míralos cómo se visten, no parecen investigadores. Eso sería una. Ad verecundiam sería decir, no, es que miren, la otra vez mi tía Carmita, que es presidenta del comité de padres de familia, me dijo que los celulares hacen daño al cerebro. Ahí estamos apelando a una autoridad que no tiene nada que ver en el tema. Ad populum sería lo que diga la mayoría. No, es que mira, la mayoría dice que si usas el teléfono te vas a quedar ciego. Que si andas sin zapatos te va a dar gripe. Entonces, eso sería apelar a lo que dice la mayoría.
pero aquí está apelando a la falta de conocimiento que hay, la falta de pruebas que hay que el teléfono celular causa patologías de daño cerebral. Mi respuesta correcta es la C. La 29 se repite también. Y la 30, listo. Con base en el texto, ¿qué falacia está cometiendo el argumento presentado por el menor de edad? Un vehículo conducido por un menor de edad es detenido por circular a mayor velocidad que el límite permitido en la ciudad. El joven solicita al policía que no lo multe ni notifique a sus padres, ya que tomó el vehículo sin permiso y por lo tanto sería castigado. ¿Qué falacia se está cometiendo aquí? ¿Será que el joven está apelando a la autoridad, estará apelando a la misericordia, lo estará amenazando al policía o lo estará atacando al policía? ¿Qué falacia se está cometiendo? A ver. Ok, todos vamos a que la B. Misericordia. El joven estará pidiendo misericordia. Exacto, chicos. El joven está pidiendo misericordia. Le está diciendo, no, por favor, no me multe, no le notifique a mis padres, yo cogí esto sin permiso, no lo volveré a hacer. Bueno, eso no dice, pero lo imaginamos. Entonces, está pidiendo misericordia, le está apelando, aflojando, ablandando el corazoncito al policía. La respuesta correcta es la B. Ad misericordia. A la misericordia. Listo. Entonces, voy a preguntar, pero vamos a ver ahorita si quién se gana los puntos para el deber. Ivo tiene un punto, porque Ivo participó. Vamos a ver, listo. Porque Ivo fue el que más participó y el que contestaba más rápido. Pero ahora vamos a ver, por un punto a sí mismo, ¿de qué trata la falacia ad hominem, al hombre? El que responda primero. ¿De qué trata la falacia ad hominem? Ok, Pablo. Pablo se llevó el punto. Pablo dijo juzgar a la persona y no al argumento. Exacto. Ahora. Ah, chistositos, chistositos. Están viendo la diapositiva. Listo. Ahora sí. ¿De qué trata, por otro punto, la falacia ad ignorantiam? La falacia ad ignorantiam, ¿de qué tratará? A ver, el que responda primero. Ok, Nicolás. Nicolás respondió primero. Nicolás aprovecha la falta de conocimiento. Nicolás, listo. Ahora, la falacia, no. ¿Qué significa parafrasear? ¿Qué significa parafrasear? Ok, Pablo. Ok, Pablo, otro punto para Pablo. Y por última, la última pregunta de la noche. ¿Qué es o en qué consiste la falacia ad verecundiam? La falacia ad verecundiam, ¿en qué consiste? Última pregunta de la noche. Ya. Leslie, a acudir a personas que no son expertas. Exacto. Leslie. Ahora sí.
Regresemos. Por cuestiones de tiempo, queda para el martes los demás, es para el jueves los demás temas, y ahorita ya solo nos quedan poquitos minutos. Quedó como deber la pregunta 19, 20, 21, 22 y 23, 5 preguntas, de las cuales Ivo solo va a hacer 4 porque ganó un punto. Pablo solo va a hacer 3 porque ganó 2 puntos esta noche. Nicolás solo va a ser 4. Ustedes deciden cuáles son, ¿no? 4 porque ganó un punto y lo mismo Leslie. Ivo, Pablo y Leslie, perdón, Ivo, Nicolás y Leslie solo van a hacer 4 preguntas de las 5 que mandé y Pablo solo va a hacer 3 preguntas de las 5 que mandé. Ya saben, me lo mandan a mi WhatsApp hasta el miércoles en la noche. Ya el jueves en la mañana yo no los recibo, pero no los voy a contar como deber. Tienen mañana todo el día y toda la noche para poder enviarme eso. Hasta aquí vamos a llegar y ya el jueves continuamos. Pero ya el jueves vienen lo que es argumentos, contraargumentos y todo eso. Y vamos a hacer más práctico, chicos, ¿ok?